al mágico rincón de Novios Cursis. Hoy les tenemos nuestro segundo episodio en el cual nos sumergiremos en una historia única y apasionada que nos llega desde las tierras bolivianas. Imaginen por un momento una travesía que comienza como un juego, un simple capricho del destino que se convierte en una epopeya emocional tan impactante que nuestra valiente protagonista jamás habría imaginado. Nuestra suscriptora nos pidió que su historia se contara de manera anónima, así que el día de hoy tendremos a Ash, que a través de su voz escucharemos la historia que nos comparte nuestra seguidora. Una madre boliviana, una fuerza de la naturaleza, que decidió compartir con nosotros este viaje inesperado. Esta gran mujer, cuya historia nos dejará sin aliento, nos lleva de la mano a través de las complejidades del amor y del juego del destino, y cómo su vida se transformó de maneras que ni en sus sueños más audaces hubiera predicho. Esperamos que se unan con nosotros en este viaje, no solo como oyentes, sino como participantes activos. Queremos escuchar sus pensamientos, sus esperanzas y saber cómo resonó esta historia en sus propios corazones. Sin más preámbulos, continuamos con la historia. Bueno, yo les voy a contar la historia donde yo me conocí con mi pareja. Nos conocimos en la guardería. Él tiene 2 hijos y yo tengo una, pero no nos hablábamos por nuestros nombres como ahora, siempre era señor, señora. Y después de muchos 2 años más o menos nos volvimos a encontrar e hicimos un grupo de amigos entre 3 papás de la guardería, lo cual siempre nos citábamos en mi casa y poco a poco íbamos contándonos historias de cómo iba nuestra relación actual de pareja. Era muy mala la de ambos. Entonces, poco a poco nos fuimos acercando ahí como amigos, no como otra cosa. Un día yo ya estaba yendo a estudiar al instituto. Me lo encontré en la avenida de mi zona. Tampoco era tan raro, ya que él también vivía por la misma zona, lo cual yo casi no estoy acostumbrada a que me toquen el claxon del auto. Entonces él la agarra y me toca la bocina. Como no hice caso, me gritó mi nombre. Y me doy la vuelta y le saludo y me dice, ¿a dónde vas? Yo le dije, al instituto. Él me dijo, te llevo. Yo le dije, gracias, pero debes estar haciendo cosas. Y él dice, no te preocupes, vamos. Me subí. Me llevó al instituto y desde entonces fuimos saliendo, desde el 2019, lo cual fue muy atento en dejarme y volverme a recoger, porque siempre me preguntaba a qué hora salía. Yo salía entre las 7 de la noche, entonces ambos nos fuimos congeniando porque salíamos a cada rato. Él me venía a recoger, él me llevaba, me volvía a traer. Jugábamos Wally y en una de esas le dije, ¿me puedes dar un pico? Y él aceptó. Entonces me dijo, ya podemos agarrar y darte un beso así, un chape. Me dijo, ya. Y nos dimos un chape. Desde entonces salimos. Actualmente ya vamos a estar 6 años y somos muy felices juntos. Sí tenemos problemas entre los papás de nuestros pequeños, pero nosotros tratamos de sobresalir. Siempre vamos planificando en lo que es nuestra relación, entre todo lo que tenemos que hacer, ya sea compras, ya sea viajes, ya sea el resultado de investigar, digamos, algo para nuestros niños, y nos apoyamos mutuamente. En la actualidad ambos somos muy felices. Lo único que no nos hemos podido casar hasta ahora por los trámites que tenemos que realizar. La verdad, yo simplemente al comienzo, cuando comencé con él, solamente lo tomaba como para un rato, lo cual no iba a ser duradero e iba a terminar en menos de 3 o 6 meses.
pero la verdad yo me enamoré completamente de él. Cambié muchas cosas de mí que eran malas porque yo no era de las personas que mi relación iba a durar. Entonces me hizo cambiar y la verdad, si ahora me pregunta ¿y por qué lo amas? Es por todo, por sus sentimientos, por su alma, por su forma de ser, por las cosas que me dice, las cosas que hace por mí, por las cosas que hizo que mi vida camine y sea mejor. Yo soy muy, pero muy feliz con él. Y alguna vez me preguntó él, si te dijeran quiero acostarme con tu esposo, ¿lo permitirías? En ese entonces yo le respondí sí. Agarro y te puedo decir que sí, que estés con esa chica y con esa persona. Pero actualmente esa pregunta, si me la volviese a hacer, le diría no te comparto con nadie porque te amo demasiado. Ni siquiera que me ofrezcan ser millonario, que me ofrezcan ser la única, que sea la diosa del mundo. No lo cambiaría, no cambiaría a mi esposo porque lo amo. Porque conseguí el mejor esposo, a la mejor pareja, para estar para toda mi vida. Actualmente sí tenemos planes de casarnos, tenemos planes de tener nuestros hijos, más hijos, porque no consideramos que sean sus hijos, mi hija sí, sino es nuestros hijos. Como decimos, no podemos reemplazar o decir que somos la mamá o el papá, pero sí vamos a estar ahí. Y sí ellos van a tener ese cariño de decirnos mamá o papá. Y si ellos van a tener ese cariño de decirnos mamá y papá, vamos a estar contentos. Porque él y yo siempre coordinamos. Él me apoya bastante, hasta con partidos de vóley. Él va a su barra y cuando estoy saliendo me abraza, me besa, me dice muy bien, lo hiciste bien. Y es la emoción más grande cuando tu pareja hace todo eso, que no te la toma, o cuando tengo que estudiar y decir voy a postular eso, él me apoya. Y sí, él me dice, amor, ¿qué puedo hacer? Sí, si tengo que hacer esto ya, yo te apoyo, vamos de una vez, lo haremos de una vez. Y él me dice, ya, claro que sí, entonces congeniamos muy bien. Claro que sí ha sido difícil, ya que nos han amenazado entre arruinar todas las cosas que estamos construyendo. La mujer, la madre de sus hijos, agarró nazis. Investigar supuestamente me hizo ver muy mal a mí y a los ojos de él y a los ojos de su familia. Con que yo estaba con otra persona, pero como dije, él me hizo cambiar con eso y yo ya prefiero no estar con nadie más que con él. Lo amo demasiado y la verdad que cuando te llega el amor, te llega. Y cambias no por él, sino porque quieres que esa relación dure. Quieres ser la persona indicada para tu pareja, la persona perfecta. Lo cual para mí él es perfecto. Aunque me dice, tengo defectos, pero para mí no me interesa eso. Hemos ido luchando contra muchas cosas, amigos que se han interpuesto en nuestro camino. Amigos que se han interpuesto en nuestro camino, familiares y muchas cosas. Pero son 6 años que hemos ido forjando. Pero esos 6 años ha sido 1 año y medio en el cual, como él me dice, hemos forjado sentimientos duros y no corrimos. E hicimos una construcción rápida para que el mar se las lleve, no, sino que estamos haciendo lazos de amor para que dure toda la vida. Así termina esta pequeña historia que nos compartieron y nos pidieron compartir con ustedes. Pero antes de terminar la historia, le hicimos 2 preguntas a nuestra querida seguidora. 1. ¿Qué es lo que sientes cada vez que lo ves? 1. ¿Qué es lo que sientes cada vez que lo ves? 2. ¿Qué consideras que fue lo más lindo que él ha hecho por ti?
y estas fueron sus respuestas. Bueno, cada vez que lo veo me enamoro más de él. Pongo mis ojitos de borrego, siento una paz, una seguridad, un amor, una protección. Siento que él es el amor de mi vida, mi compañero. Lo más lindo que él hizo por mí fue hacerme ver lo valiosa que soy, que puedo ser la luchona, la guerrilla, me dice siempre él, porque yo antes me ahogaba en un vaso de agua, ya que antes no confiaba en mí. No quería hacer nada, me sentía que no podía lograr nada en la vida, y gracias a él aprendí a decir sí. Soy feliz, me pongo metas, ya no me siento como manca. Él hizo que valorara la mujer en el cual me convertí, en el cual nunca pensé que existía. Él hizo que mi psicología, mi concepto sobre mí, el cual creía que sola no podría lograr nada y que necesitaba estar con alguien para poder lograr las cosas, cambió. Un día él me preguntó, ¿qué harías el día de mañana que yo no esté? Y yo le dije, moriría contigo. Y él me regañó, me hizo entrar en razón, me enseñó a velarme por mí misma y a nunca rendirme sin importar que debía seguir adelante. Y que nunca me dejara derrotar por nada y nadie. Esta es mi historia que tenía muchas ganas de contar, para que todos se dieran cuenta de lo mucho que lo amo y que no hay que rendirnos en el amor. El amor nos llegará en cualquier momento. Agradezco a Ash y a May por permitirme compartir mi historia a través de la voz de ellos, ya que me da un poco de pena. Muchas gracias. Me despido. Queridos oyentes, acabamos de escuchar una historia de amor y transformación que nos deja con el corazón lleno de alegría. En esta travesía de 6 años, aprendimos que el amor puede surgir en los momentos más inesperados y cambiar nuestras vidas de maneras inimaginables. Consejos. Algunos consejos que les podría dar después de haber escuchado esta historia sería la aceptación y los cambios. Debemos aprender a aceptar a alguien por quien realmente es, con todos sus defectos y sus virtudes, que podrían abrir las puertas a una transformación muy poderosa. Debemos tener comunicación y apoyo. La comunicación abierta y el apoyo mutuo son fundamentales. Escuchar, entender las necesidades del otro construye un puente sólido de una buena oración, de una relación duradera. Los desafíos y los cimientos. No teman enfrentarse a los desafíos juntos, al igual que nuestra historia. A veces es necesario construir cimientos sólidos durante los momentos difíciles para asegurarse que la relación perdure. Les dejo unas preguntas reflexivas en base a esta historia que tenemos, para que puedan compararla un poco con su relación actual, la cual sería: ¿qué cambios positivos han experimentado en ustedes a lo largo de su relación? ¿Y cómo manejan los desafíos y las amenazas externas en su relación? Nos gustaría escuchar sobre ellos en los comentarios. Y antes de despedirnos, recordemos que el amor es un viaje. No siempre es perfecto, pero siempre es valioso. A veces lo que empezó como algo temporal se convierte en una conexión eterna. Agradezco a nuestra suscriptora anónima por compartir su historia con nosotros, recordándonos que en el amor puede llegar en cualquier momento y cambiar nuestras vidas para siempre. Así que, queridos oyentes, sigan creyendo en el poder del amor, construyan relaciones sólidas, abracen la posibilidad de la transformación y gracias por acompañarnos en otro episodio lleno de inspiración y reflexión. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Ash y May aquí en nuestro canal de Novios Cursis. Les enviamos mucho amor.
de parte de nosotros.